Por eso es que muchas veces dentro de la iglesia hay gente en competencia. Lo voy a soltar aquí, pero con buen opinión. Lo digo, pastores, lo voy a decir aquí. Por eso es que en la iglesia a veces hay competencia. Porque hay gente que dice, fulano es más alto que yo, fulano tiene más niveles que yo. Alaba la gloria de Dios. Escuchen esto. Lo que hay en la iglesia son funciones. Y cuando cada quien sabe ejercer su función, en eso tiene gracia, en eso tiene poder, en eso tiene autoridad. Y por eso el diablo quiere confundirte para que tú no sepas cuál es tu función en la tierra. Que siento a Dios. Si la iglesia supiera cuál es la función de ellos, la función de nosotros no es meter al mundo, la función de nosotros es la del diablo en la cabeza. Dios mío, ese es 7 kilómetros 13. Dios mío, por tu pueblo, aquel que alaba la gloria de Dios. Satanás digo, no te apures. La Biblia dice que cuando Dios puso al hombre dentro del huerto de Edén, primer principio, lo que se creó fue el grado de la obediencia. La obediencia era la condición por la cual el hombre tenía que estar conectado con la gracia. Era la condición por la cual el hombre tenía que estar conectado con el Padre. Por eso es que le voy a decir a los miembros que están aquí, que están creciendo en el ministerio, nunca usted le puede faltar respeto a ningún pastor ni tampoco a alguien que lo destinó a usted. Porque ¿cómo así? Porque nadie puede estar en autoridad si primero no aprende a estar bajo autoridad. Usted está aquí contigo. A su nombre gloria. La obediencia mantuvo a Adán dentro del huerto. ¿Qué fue lo que pasó con la obediencia? Mantuvo a Adán dentro del huerto. Pero el día que Adán desobedeció, ¿sabe qué hizo el diablo? El diablo dijo, bueno, pues la obediencia lo que lo estaba teniendo conectado aquí a obedecer a Dios. Pues entonces lo que yo voy a hacer es que lo voy a levantar en su contra. Manón Sakima. Cuando el diablo se levantó en su contra, la Biblia dice claramente que entonces el mismo Dios le prohibió que no comieran del fruto de la ciencia del bien y del mal. Y dice que cuando comió Eva, no pasó nada en el cielo estuvo tranquilo, porque el mandato no fue sobre Eva, fue sobre Adán. Era esto, el compromiso fue con Adán. Y de repente cuando el cielo vio que Eva comió, el diablo se quedó mirando al Padre. Ay, Sara, se quedó mirando a los ángeles y dijo, bueno, ¿qué vas a hacer tú ahora? Alaba, comió Eva. Y yo me imagino al Padre tranquilo, no, tranquilo. De repente cuando come Adán, entonces se armó un alboroto en el cielo. Y cuando se arma este alboroto en el cielo, el Padre está tranquilo. Estoy hablando bajo parafraseo. Oiga esto. Y mientras el Padre está tranquilo, de repente el diablo dice, ¿y ahora qué tú vas a hacer? El hombre que era tu imagen te falló. El hombre que era tu semejanza, mira como lo tengo. Alaba. ¿Sabe qué hizo el diablo? Que cuando Adán pecó, le quitó el derecho a negar directamente de la tierra a Adán. De manera que lo que Adán gobernaba, lo está gobernando a él. Porque la Biblia dice que alguno que vencido por otro es esclavo de aquel que lo venció. De manera que el diablo le había quitado la autoridad a Adán. Y esto es tipificado como un decreto. ¿Qué era un decreto? Cuando alguien cometía una infracción en la costumbre judía que existía, que si alguien tenía una infracción o tenía una deuda que no podía pagar, la Biblia dice o nos enseña la tradición judía que entonces yo tomaba un acta de decreto. Alguien puede una Biblia o puede una hoja. Eso es. Yo tomaba entonces, tomaba en esta Saúl, tomaba un acta de decreto. Y el acta de decreto que tomaba Saúl, yo escribía ahí y decía por qué usted era culpable. Entonces yo agarraba en la ciudad, me llevaba el acta de decreto. Yo quiero que tú te pares ahí, Saúl. Coloca eso ahí, coloca esa Biblia acá. Yo tomaba el acta de decreto y la publicaba públicamente en la ciudad. Y decía que aquel que yo a lucha cometió la infracción, era esclavo mío y tenía que trabajar. Era esclavo mío. Y por esto el acta de decreto era publicada a toda la gente. La gente sabía el grado de esclavitud. Pero oye, con esto, con esta atención, el diablo tenía este decreto legalmente. Y a donde quiera que iba con este decreto, entonces Jehová le dijo al mismo diablo, date tranquilo que tú vas muy rápido. Es verdad que tú tienes el decreto arriba, pero no te apures que esto no se va a quedar así. Corre todo lo que tú quieras. Le dice, ven acá, mi niña, ven acá. Tú comiste tranquilo, Adán tranquilo.
tú haces. Cuando mataron a Abel, se levantó la descendencia de Seth. Ellos empezaron a invocar a Dios. Ellos empezaron a proclamar a Dios. La Biblia nos enseña que cuando esta gente empezaron a proclamar a Dios, la palabra de Dios dice que entonces dentro de esta descendencia se levantó Noé. Cuando Noé se levanta, de repente ocurre un diluvio. Y dice que cuando ocurre el diluvio, Noé sale del agua, agarró una chatica, una mamajuana, se embriagó. Y cuando Noé está embriagado, tirando más pasos que un mono de esquina, el diablo dice que yo me lo tengo embriagado bebiendo rojo y piculina. Abre la boca. Pero entonces el Padre dice, date tranquilo que yo te diga a ti que de la simiente de la mujer te van a ir en la cabeza. Date tranquilo. De repente el mismo Dios levanta a un hombre llamado Moisés. Moisés levanta el tabernáculo. Y el tabernáculo dijimos, todo el mundo va a ofrecer sacrificio delante de Dios. Todo el mundo se rinde ante Dios. Pero de repente el hombre más manso de la tierra, siendo en el desierto, golpeó la peña. Y cuando golpeó la peña, la gente entonces dice, ahora sí es verdad, Moisés, ¿qué está pasando con el hombre más manso? El diablo entonces dice, bueno, ahora te falló el hombre más manso y ahora tampoco va a entrar a la tierra prometida. Dime qué tú vas a hacer. Y ahora tranquilo que te voy a levantar los sueños. Abre la boca. Cuando le levantan los sueños de poco, pudo cumplir con la misión. De repente levantó a los jueces. Los jueces toditos pudieron cumplir con el reino perfecto que prometió Jacob. De repente el diablo dice, y ahora que tú vas a hacer, Dios va a levantar a Samuel. Samuel representa sacerdocio. Aleluya, representa mediadores de la gracia y también mediadores de la ley. De repente la palabra de Dios nos enseña que entonces cuando Dios levanta a Samuel, levantó un hombre llamado David, un hombre conforme al corazón de Dios. Satanás de repente viene y levanta a una mujer con una curva, con un cuerpo de guitarra, que se bañaba con miel y avena y con avena. Y dice Dios, no, ahora sí verdad, levanta una mujer como el de Buda, con el cuerpo como una víbora. Y ahora que tú vas a hacer, sabes que se somete en el vino David en el pecado. Cuando se somete David en el pecado, el diablo dice, y ahora que tú vas a hacer, y ahora dice tranquilo que de su lomo va a levantarse a los dos. Aleluya. A veces yo digo que lo que ocurrió en Génesis capítulo 1, hubo un desastre en los cielos, y ahora mismo a David pecó en un desastre, voy a hacer un propósito que ya tiene boca, de la boca. Dios levantó a Salomón, erigió el templo, toma todo lo de Dios, pero de repente en el tiempo y en la temporada, de repente la Biblia dice que Dios empieza a levantar los profetas. Levantó un profeta llamado Jeremías. Jeremías está en la cisterna, y mientras Jeremías está en la cisterna, le dice a Jehová, no voy a hablar en tu nombre, quítame la vida. Y Jehová le dice, usted no se gobierna, vamos a ver lo que usted va a hacer. De repente el fuego está quemando a Jeremías, y Jeremías dice, mira, yo no le voy a dañar, siento que me está quemando algo, por tanto tú tienes la culpa. Dice que Dios lo promete.